Bienvenidos y bienvenidas una semana más a La Voz del Verde. Hoy comenzamos en nuestro programa con la visita de Marcos dos Santos, escritor de La Orotava. En primer lugar, muchas gracias Marcos por concedernos esta entrevista dentro de lo Magazine especial Conoce a un escritor que organizamos con motivo del Día del Libro. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Buenas tardes allá, buenos días acá, que estoy en Buenos Aires. Lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿cómo comenzaste tu carrera como escritor y qué te motivó a escribir? Bueno, mi carrera como escritor, digamos, vocacional y conscientemente, comenzó en el 2019, hace relativamente poco. Pero empecé a escribir muy joven. Ustedes están entrevistándome desde la radio de un instituto público y fue precisamente en el colegio, en quinto, en sexto de primaria, cuando una muy buena profesora de lengua, Laura, despertó en mí las ganas de escribir. Nos obligaba, nos animaba, nos forzaba todas las semanas a escribir una pequeña redacción a los alumnos de mi clase, y aquellos que tuvieran un buen texto tenían que salir a hablar en público. Así que 2 por 1, forzarte a practicar la pluma y ponerte frente a la gente a hablar en público. Ahí yo creo que ya fue cuando se me despertó un poco esa inquietud, y siempre me gustó leer muchísimo. Como les digo, no fue hasta una edad más adulta, a los 28, 29 años, cuando me puse en serio. Antes había estudiado mi carrera, ciencias políticas, había trabajado en muchísimas cosas y no llegó el punto, digamos, la llamada hasta acercarme a la treintena. Y ya a partir de ahí me puse las pilas, empecé a formarme en el Hotel Kafka, en la Escuela de Escritores de Madrid, y empecé a trabajar propiamente escribiendo para otros en comunicación institucional, hasta que llegó el momento en que tuve la posibilidad de publicar un libro en una editorial canaria, Ediciones El Drago, se interesó en mí y dije, pues ahora es el momento de ser yo un escritor propiamente. ¿Por qué? ¿Por qué escribir? Pues mira, eso es una muy buena pregunta que yo creo que tiene múltiples respuestas, pero me voy a centrar en la necesidad de comunicarme. A mí me gusta comunicarme. Yo creo que la escritura, el arte en general, es una forma de comunicación. Y los textos, los libros, la literatura, en mi caso la prosa, porque soy de narrativa, soy de relato corto y ahora estoy escribiendo una novela, es una forma de relacionarme con el mundo, es una forma de contar cosas, a veces ciertas, a veces falsas, desde mi propia mirada y con mi propio estilo. Tu obra está ambientada en las Islas Canarias. ¿Cómo influye tu entorno en tu trabajo? Hombre, muchísimo. Incluso aunque escribas ficción, aunque te estés inventando las historias y los personajes y los ambientes, cada escritor o escritora está influenciado en primer lugar por lo que ha vivido y en segundo lugar por lo que ha leído. Entonces el archipiélago, que es donde yo nazco y crezco, nací en el Puerto de la Cruz, me crio en La Orotava, en el norte de Tenerife, mi madre es de La Palma. Entonces, evidentemente, pues todos esos paisajes, todas esas costumbres, todas esas conversaciones, todas esas personas que se cruzan con tu vida forman parte de mi memoria y las vuelco. Mi primer libro publicado, Cuadernos del Subtrópico Norte, da una pista de la ubicación geográfica, ¿no? Y coloca el archipiélago como posibilidad de jugar y de inventarme cosas a través de mis recuerdos. También tengan en cuenta que yo a los 18 años me fui de Tenerife. Me fui buscando otras oportunidades a Madrid para estudiar la carrera, para trabajar y para vivir por una temporada. Entonces mi relación con el archipiélago es desde un poco un rollo diáspora. Soy un poco nómada, llevo mucho tiempo fuera. Y eso me da también otra mirada de las islas, porque aunque yo vuelva todos los años 3 y 4 veces, o incluso pase estancias de 3 o 4 meses, hace tiempo que no vivo en el día a día mucho tiempo seguido, y eso me da otro ángulo, que yo creo que lejos de ser un hándicap, es una oportunidad para reimaginar el archipiélago y para inventar historias, pues bueno, de todo tipo. Algunas que ensalzan la belleza de lo que tenemos, otras que cuestionan temas sociales, económicos, políticos o lo que sea, o personales que nos atañen, y otras en las que, bueno, hago comedia. Es una novela, es un libro de relatos tragicómico
y aprovecho el espacio para eso. De repente tengo una historia de una azafata de Vinter borracha que secuestra un avión. De repente tengo una historia de amor en la playa de Lancón, en el norte de Tenerife. De repente tengo un conflicto de herencia familiar en Fuerteventura. O sea, como quiero y lo que quiero y lo que me apetezca. Tengo un cuentito que es un poco teatro de absurdo, que se llama Carne Fiesta y está ambientado en un guachinche. Pero en el fondo lo que hay es una conversación sobre un divorcio conflictivo. Entonces, bueno, yo creo que Canarias da para mucho. ¿Qué libros y autores te han influenciado en tu estilo de escritura? Bueno, yo creo que todas las lecturas que nos llegan nos influyen, pero de forma consciente. Para el libro que publiqué, para el primer libro, creo que Lucia Berlin, que es una maestra del relato corto estadounidense. Diría que también Agustín Espinosa, escritor realejero, padre del surrealismo en España, con su novela Crimen, que es espectacular. Diría que también me ha influenciado otros autores canarios como Víctor Álamo de la Rosa, con el libro El año de la seca, Andrea Abreu, con Panza de burro. Y para cerrar un poco la constelación de libros en los que yo conscientemente me fijé, hablaría de Adiós a Berlín, de Christopher Isherwood, que es la novela en la que se basa la película Cabaret, de Liza Minnelli. Y yo creo que esos 4 o 5 libros podrían ser como los pilares de mi estilo, de mi propuesta y de mi historia en Cuadernos del Subtrópico Norte. Ahora estoy escribiendo otras cosas y me estoy inspirando en otras lecturas y en otros autores, aunque haya algunos que siempre estén presentes. Me interesan mucho, como les digo, pues por ejemplo, Agustín Espinosa. También me leí Lancelot y ahora estoy a la búsqueda de otros textos suyos. Y bueno, la inspiración y la influencia es un ejercicio permanente. ¿Cómo enfocas tu proceso de escritura? ¿Tienes alguna rutina o hábito que te ayuda a ser más productivo? ¡Buah! Me gustaría decir que soy súper disciplinado y tengo una rutina mega marcada. No es cierto. Va por rachas. Yo voy probando métodos. Me he encontrado en procesos de escritura donde de repente soy muy intuitivo, me viene la musa y vomito texto y estoy entre las 12 y las 4 de la mañana escribiendo sin parar porque me vino y ya está. Hay otros momentos en los que el flujo creativo no me sale tanto y lo que hago es forzarme a estar delante de la pantalla y decir, hoy escribo al menos 100 palabras. Y lo hago. Y luego hay rachas más intermedias. Ahora, por ejemplo, me encuentro en una racha más intermedia donde puedo decir que casi todos los días, casi todas las semanas, salvo días de descanso y viaje, escribo, aunque sea un poco. Pues anoche, por ejemplo, estuve escribiendo, ponle que 45 minutos. Y a lo mejor escribes media página o una página sola, pero consciente, con cariño, y bueno, ya eso es un avance. Entonces, para cada persona hay una técnica y yo, que soy una persona muy volátil, depende del día, depende del proyecto, me sirve un propósito u otro. Hay gente incluso, recuerdo, mi ex jefe Luis G. Martín, que es escritor y premio real de novela, un día me dijo, Marco, si estás atascado, te voy a dar un truco. Y me envió un Excel donde tú programas el número de palabras que quieres escribir en una fecha concreta y te divide, te hace una tabla y te dice, cada día tienes que escribir este número de páginas. Y si vas avanzando, pues se va cumpliendo el Excel y si no, pues se te va acumulando, ¿no? Por eso les digo que cada persona tiene que tener su historia. Lo importante es escribir con mucho cariño y ser consciente de que escribir es reescribir, como me dijo un editor de Dos Bigotes. O sea que hay que volver al texto una y otra vez. Y también es importante que cuando tengas lo que crees que es el primer manuscrito, dejarlo en reposo un tiempo para luego volver a él con otra mirada y con otra distancia narrativa. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tu libro Cuadernos del Subtrópico Norte? Sí, claro. Bueno, como les adelantaba antes, es un collage de distintas historias, géneros y estilos. Cuadernos lo que viene a decir es que es un juego. Soy un escritor principiante, como quien dice. No esperen un Cervantes de mi primer libro. Entonces me permito coquetear con técnicas, con personajes, con tramas muy distintos. Mezclo
la estructura de relato corto con pequeños aforismos poéticos y una trama de novela que va serpenteando y digamos que da conjunto a la propuesta del libro, pero trato todo tipo de temas, todo tipo de personajes. Hay un personaje nuclear que se llama Victoria, que es una mujer canaria que por vicisitudes de la vida se va a vivir a Latinoamérica y luego va a Alemania y conoce a amigos muy importantes y tiene un secreto que se va revelando. También les dije, hay una azafata de Winter que secuestra un avión. También les dije que hay una historia de amor y desamor muy intensa en la playa de Lancón, que se llama Tritón Menguante, donde mezclo un poco la realidad con la alegoría y la fantasía. Hay algo de reivindicación de la reflexión del pasado canario con un poema que se llama Amasik, sobre nuestra identidad, que somos, hacia dónde vamos. Y un poco en esa línea. Me permití en mi primer libro y la editorial me apoyó probar y experimentar, porque al final un escritor tiene que buscar su voz y su estilo, y que en mi primer libro me hayan dado la oportunidad de tener múltiples voces, múltiples estilos, pues es un alivio. Ahora ya voy direccionando, ¿no? Pero en Cuadernos de Subtrópico Norte, pues de eso iba. Gusta mucho, sobre todo a gente de la edad de ustedes, cuando he ido a dar salas en instituto, un texto que tengo que se llama Manifiesto de la Gorda Hedionda, que es un texto muy reivindicativo y muy irónico, en el que la protagonista recuerda sus sufrimientos y sus días con claroscuros en el instituto y se hace más fuerte a pesar de ello. Y bueno, como les digo, es un cóctel de tragedias, comedias, de aguacates, de mujeres que hacen cosas, de hombres que se enamoran, de un poco de todo. Les animo a leerlo, por cierto. ¿De qué trata y cuál fue tu inspiración a escribirlo? Bueno, lo que les digo, múltiples temas, porque yo soy una persona muy ecléctica, con muchas inquietudes, muchos temas que me atraviesan y que me obsesionan, ¿no? Entonces, hay amor, hay desamor, hay diáspora, hay conflicto identitario, qué soy, de dónde vengo, a dónde voy, hay tensiones familiares, hay risa, hay comedia por comedia. Tengo un texto que se llama Elogio del aguacate, que es básicamente una oda a esa fruta que tanto nos gusta, pero con un poquito de mala leche, para que al final del texto el lector sea consciente de que este fruto verde, este oro verde, también tiene sus problemas, ¿no? Entonces, la propuesta juega con un poco todo. Inspiración, pues como le digo, los textos que les comenté, los autores que les comenté y la propia vida, y el verme yo como escritor canario que está fuera y que vuelve y que va, y entonces donde estoy no me ubico y todo eso. ¿Cuál fue el mayor desafío al que te enfrentaste al escribir el libro? En primer lugar, unificar las piezas. Porque, como les digo, es un collage con distintos textos que tienen distintos momentos narrativos para mí. Yo en Alemania, viví en Berlín un año, escribí mi primera novela, que fue un despropósito y que fue un completo error y que las editoriales me dijeron ni de coña. Estaba mal escrita, estaba por muchas razones, estaba mal escrita, pero bueno, era un primer impulso principiante que tenía que salir de ahí. Pero una muy buena amiga, la escritora Lara Moreno, me dijo, bueno, la novela no está bien, pero hay un personaje y una trama que es interesante. Rescátalo. Y entonces, en paralelo con mis formaciones en el Hotel Kafka, la Escuela de Escritores, y también con un momento en el que me empecé a inscribir a pequeños concursos de relatos y empecé a tener algunos pequeños galardones, dije, bueno, pues a lo mejor es el momento de mezclar, y Lara me animó a hacerlo, a mezclarlo. Entonces el primer gran reto fue mezclar textos distintos con energías distintas, con estilos narrativos distintos y darle cierta forma, y a partir de ahí decir esto entra, esto no, descartar, crear textos que ayudaran a acompasar la melodía, porque yo lo concibo, yo soy muy fan de la música, del pop en concreto, y entonces yo concibo los libros como una rítmica. Para mí es importante que tengan tono, que tengan tutún, tutún, que tengan estribillo, que tengan interludio. Entonces componer el collage de forma que tuviera sentido, que funcionara estructuralmente
y que para el lector también fuera ameno. O sea, es un libro que creo que tiene varias capas, pero que tiene textos para todos los lectores. O sea, hay un cuento, el que cierra, que se llama Clotilde y las Lapas, y es un homenaje a las abuelas canarias. Entonces, creo que doy para todas las personas. Y luego el reto de la corrección y la revisión. Cuando la editorial me dice vamos para adelante, y se produce ese momento importante en el que un autor tiene que bajar su ego y su chulería y escuchar al editor, que es un profesional y que te corrige con objetividad. Y entonces ahí mi editor fantástico, David Cabrera, se plantó en una cafetería para almorzar conmigo, y se plantó con un tochaco impreso de mi manuscrito, todo rebujeteado, con notas a pie de página, con tal, esto cárgatelo, esto cámbialo, esto está bien, esto no, aquí te falta una coma, ta. Y a partir de ahí, pues luego ya es maquetado y producción. En tu obra se combinan relatos cuyos puntos de unión es que ocurren en el archipiélago canario. ¿Cómo te ha influido a ti ser canario a la hora de escribir? Bueno, esto lo hablamos al principio. Subtrópico Norte, Cuadernos de Subtrópico Norte, nos ubica en el territorio. No todos los relatos ocurren en las Islas Canarias, casi todos sí, y los que no ocurren tienen aroma canario, por una u otra cuestión, por el acento o porque el personaje es canario o lo que fuera. Ser canario me atraviesa fundamentalmente, o sea, en un momento vital y literario en el que me pregunto cuáles son los límites de mi yo, qué soy yo, qué capas de mi yo componen mi identidad, ser canario, ser español, ser hombre, ser joven que empieza a ser adulto, ser gay, ser estudiante cualificado, yo qué sé. O sea, hay un montón de elementos que configuran mi personalidad y que dibujan, desdibujan y redibujan mi identidad. Entonces me parece que la identidad canaria, el hecho canario, es suficientemente versátil, conflictivo, abierto, diverso, dinámico. Cada isla tiene un mundo, cada canario es canario a su forma, cada acento, cada cosa. Esa contradicción para mí fue un espacio seguro precisamente para expresarme. Yo nací en Canarias, mi madre es canaria, pero mi padre es gallego. Entonces ahí ya empieza una diferencia, ¿no? De cuando soy pequeño, mi acento no es exactamente el mismo que el de mis compañeros de clase. Y ustedes saben perfectamente que en el mismo norte de Tenerife hay distintos acentos. Nada tiene que ver alguien del centro del Ralejo con alguien de Palo Blanco. Nada tiene que ver alguien del Mayorazgo o la Orotava con alguien de Cañeño. Porque al final las circunstancias, el entorno, la condición de clase, el acceso o no a determinados recursos culturales también marcan tu acento, ¿no? Entonces, ya de pequeño a mí me señalaban que tenía un acento un poco distinto. Eso en Canarias. Imagínense cuando yo iba a ver a mi familia en Galicia, la diferencia de mi acento. O imagínense cuando yo iba a Madrid, la diferencia de mi acento. Entonces, el hecho, mi canariedad, sea como sea, evidentemente me genera muchas preguntas, y las preguntas son material narrativo. ¿Por qué crees que es importante explorar temas como la identidad en la literatura? Bueno, hoy por hoy es uno de los grandes trending topics, ¿no? Como quien dice, la identidad está. Otra cosa es cuán conscientes seamos de la identidad y dónde la coloquemos en nuestras prioridades. La identidad está porque aunque podamos intentar evitarla nosotros o no darle importancia, probablemente otras personas desde fuera sí que la van a dar. Como les digo, miren, yo ahora estoy viviendo en Buenos Aires, ¿no? Entonces una persona me va a presentar a otra persona y dice, este chico es Marcos, es español. Y empiezo a hablar y dicen, ¿y ese acento? No entiendo. Porque ellos piensan que un español habla de vosotros, pronuncia la C, la Z, la J la tiene marcada, etcétera, ¿no? Y entonces dicen, pero no entiendo, y se les desconfigura. Y le digo, a ver, te explico, es que soy canario. Y entonces los canarios, Pues ahí ya tienes un marcador identitario, ¿no? Que genera confusión.
Lo mismo con cualquier otra realidad, lo mismo con el color de piel, lo mismo con la orientación sexual, la identidad de género, ser hombre, ser mujer. O sea, quiero decir, hay etiquetas que queramos abrazarlas más o no, nos atraviesan y nos condicionan y nos relacionan con el mundo. Entonces, a mí el conflicto identitario me interesa muchísimo porque vivimos en un momento en el que hay gente que cree que las identidades son súper importantes para empoderarse y para reivindicar cosas, estupendo. Hay gente a la que le molesta esas identidades o incluso ataca la cuestión identitaria, y hay gente que fluye un poco más. Entonces, me parece un tema increíble, lleno de contenido y de tensiones, y donde estén las tensiones y donde esté el drama, hay un escritor. ¿Tienes algún mensaje en particular que te gustaría transmitir a tus lectores a través de tus obras? Mucho. Yo es que tengo muchas inquietudes todo el tiempo, entonces yo a través de mis obras intento, en la medida de lo posible, que la gente se haga más preguntas que respuestas. Porque yo estudié ciencias políticas, he sido activista, lo sigo siendo, y en mi vida real, por cómo es el mundo, tenemos ustedes también que posicionarnos constantemente y tener cosas lo más claras posibles para, ¿no? Pero creo que la literatura es un espacio en el que nos podemos relajar un poco y explorar otras inquietudes y explorar preguntas y explorar temas que a lo mejor en la vida real no nos es tanto posible. Entonces, el mensaje que yo quiero trasladar a mis lectores es que las páginas son universos de imaginación donde lo real, lo ficcionado es posible, y donde ojalá encontremos esas emociones, esos personajes, esas secuencias que nos hacen clic y sobre todo que nos gustan. Porque yo creo que la literatura, más allá de la reflexión, también tiene que ser un placer. Y entonces mi propuesta intento que sea todo el tiempo estética. Intento que la gente entre también por la forma en la que escribo, por el ritmo con el que escribo, por las palabras que utilizo. ¿Cuál es tu opinión sobre el panorama literario actual en las Islas Canarias? Bueno, yo estoy entusiasmado. Mi titular es Estoy entusiasmado. Y chicos, chicas, aprovechen, por favor, este momento. A ver, esto como todo. Siempre ha habido, y hay que hacer un reconocimiento intergeneracional, siempre ha habido buena literatura canaria. No siempre ha tenido la suficiente visibilidad. Hombre, pues Benito Pérez Galdós tuvo mucha suerte, claro, y bueno, en fin, pero es que como él costó reencontrar ejemplos que tuvieran tanto marcaje y tanta potencia y tanta visibilidad, ¿no? Entonces, hoy aún hay autores vivos de más de 70 años que son potentes e importantes, como Juan Cruz o Elsa López. Lo son, y hay que reivindicar esas figuras. O bajamos un poco la edad y nos ponemos en 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico, Iván Cabrera Cartaya, se me ocurre muchísima gente más que está ahí también dando el callo, Sergio Barreto, Antonia Molinero, y fenomenal. Lo que ocurre es que hay un punto de inflexión con la llegada de Panza de Burro, de Andrea Abreu, y esto es así. Andrea Abreu es una chica estupenda que escribe como Los Ángeles, que es de Icó de los Vinos, del norte de Tenerife, saca una novela con ediciones Barret, Panza de Burro, que de repente es un bombazo. Seamos conscientes de que ha sido traducido a 18 idiomas, que ha vendido más de 70.000 copias y que está en boca de todo el mundo. Ya es un hecho histórico. Entonces, la irrupción de Panza de Burro de Andrea Abreu, yo creo que ha puesto un poco el foco, en plan, ¿qué está pasando en Canarias? ¿Hay más autores como Andrea Abreu, por casualidad? Y sí, hay una generación, si se puede decir así, o hay un conjunto de autores y autoras pujantes que escriben poesía, que escriben relatos, que escriben de todo, y que algunos con más o menos visibilidad, cercana a la de Andrea, como por ejemplo Meriem El Mesdati, otros con no tanta visibilidad, pero sí mucho prestigio y premios incluso importantes, como Dimas Prichisli, y otros que van emergiendo y van haciendo se van haciendo su huequito, otros que a lo mejor son muy desconocidos pero escriben fenomenalmente bien, y ahí te puedo dar infinidad de nombres que ojalá tengan en cuenta también para otras entrevistas o charlas que van a hacer en el instituto, como Alba Tavío, Katia Vázquez Schroeder, como Dani María, como Tairi Muñiz,
como Juli Mesa, como HDI Medina, Beatriz Morales, Fabio Carreiro Largo, Covadonga García Fierro. O sea, es que podría decirles, no 4 o 5, podría decirles decenas de autores que hoy por hoy tienen menos de 40 años y lo están petando y están haciendo cosas chulísimas. Y publicando o buscando publicar. De hecho, en breve, les cuento, va a salir una antología de jóvenes autores canarios con Ediciones La Palma, donde muchos de esos nombres y apellidos van a estar. Así que les animo a que estén pendientes a mis redes, a las redes de Ediciones La Palma y de otros autores, porque en breve saldrá y verán. Porque con un pequeño librito podrán tener un catálogo de un montón de textos y voces super chachis del archipiélago. Así que vivimos un momento muy bonito. ¿Podrías hablarnos un poco sobre tus proyectos futuros? Bueno, más o menos. Hay cierta confidencialidad en algunos, pero les puedo decir, en primer lugar, en breve se va a publicar una antología de jóvenes autores canarios, como les digo. Yo aparezco ahí, tengo un texto, y el texto se llama Se pudre la luna. Es un cuento medio surrealista, medio satírico, que acontece en la isla de La Palma y donde pasan cositas, en una fiesta. Pasan muchas cositas. Estoy escribiendo 2 proyectos distintos. Por un lado, estoy con una biografía, unas memorias de una persona famosa. Por ahora no lo puedo revelar mucho, pero es importante en el momento histórico en el que estamos viviendo y es de las Islas Canarias, esa persona. Y por otra parte, estoy escribiendo una novela. Entonces ya la he empezado y aquí en Buenos Aires he conseguido contactar con un escritor magnífico que se llama Félix Bruzzone, que me está tutorizando y acompañando en el proceso y vamos a ver qué pasa con esa novela. Así que tengo cositas entre manos. Además de mis proyectos estrictamente literarios, yo que soy un millennial renacentista y un poquito Paquita Salas, también estoy haciendo otras cositas con otros artistas y colaborando con otras historias, pero ya veremos si sale adelante. ¿Esa biografía no será de Carla Atmeli? Carla Antonelli, sí, no sé quién les filtró eso. Sí, la primera diputada transexual de la historia de España y es de Weimar. Sí. Fuera del mundo de la literatura, ¿qué otras actividades disfrutas haciendo? Bueno, yo es que soy mega ecléctico. Mira, me encanta salir de fiesta, me encanta viajar, me encanta comer, me encanta ir a un restaurante con amigos y pedirnos ahí la ensaladilla rusa, las empanadas de carne, lo que toque. Me encanta la playa, me encanta la naturaleza, me encanta, bueno, pues como casi todo el mundo también, placeres culpables como engancharme a series de distintas plataformas, ¿no? Ahora estoy intentando no ver las que ve todo el mundo, de vez en cuando hacer un detox, y estoy viendo, no sé si conocen un anime que se llama Evangelion. Sí. Sí. Pues estoy viendo Evangelion, estoy flipando. Y también una serie argentina que se llama División Palermo, por aquello de integrarme un poco en la cultura de aquí, ¿no? Me encanta hacer nuevas cosas todo el tiempo. Ahora aquí en Buenos Aires me he apuntado a un equipo de fútbol, yo con 32 años, jugando ahí en un equipo local divertidísimo. Antes de ayer estuvimos entrenando. Hago yoga. También esta tarde me estreno en teatro. A ver qué tal me va, deseenme mucha suerte. Y me gusta mucho la actualidad. Estoy siempre pendiente de lo que ocurre a nivel político y social en España y en el mundo. Me interesa formarme todo el tiempo, leer, evidentemente. No sé, soy muy ecléctico. Soy un fan obsesivo de Britney Spears y de las cantantes pop así en general. Y bueno, ahora por ejemplo estoy muy pendiente de Eurovisión, que tengo muchísimas ganas y que creo que lo vamos a petar con Blanca Paloma. Sabemos que te defines también como politólogo. ¿Cuál es tu panorama de la política actual según tú? Bueno. Esta pregunta, aquí estamos entrando en tuétano. Sí, no es que me defina como politólogo, es que soy politólogo. Estudié Ciencias Políticas, me gradué por la Universidad Complutense de Madrid y luego hice un máster de Liderazgo Político y Social por la Universidad Carlos III y he trabajado formalmente en instituciones haciendo asesoramiento de políticas públicas y tal.
¿Cuál es mi reflexión sobre el panorama actual? ¡Wow! Daría para mucho, ¿no? Bueno, a nadie se le escapa que yo soy una persona progresista. Soy progresista con espíritu crítico, así que sin ningún problema. Y me llevo muy bien con gente de todo tipo de ideología. Todo bien. El panorama actual es convulso. Evidentemente hay muchas cosas que están ocurriendo a nivel global y también a nivel España y a nivel Canarias. La guerra de Ucrania me preocupa y nos afecta y de repente repercute en cosas tan cotidianas para nosotros como el precio de la comida cuando vas al Hiperdino. Me preocupa muchísimo el calentamiento global. El otro día, la semana pasada, estuve en Perito Moreno, que es uno de los glaciares más famosos del mundo. Y claro, asistí a un espectáculo de violencia poética porque vi desprendimientos de hielo, que son espectaculares y que te quedas con ello y dices, wow. Pero del mismo modo vi muchos desprendimientos de hielo en un par de horas y eso no es normal. Está habiendo un calentamiento global, están subiendo las temperaturas y se están precipitando los deshielos de las masas de agua líquida que tiene nuestro planeta, ¿no? Entonces me inquieta también el cambio climático. No soy Greta Thunberg, pero bueno, estamos preocupados por la cuestión, ¿no? Me inquieta la polarización, me inquietan los debates que en vez de buscar reflexión, puntos en común o diferencias desde un tono relajado y de reto intelectual, me inquieta el insulto, el zasca rápido, me inquieta cómo las redes sociales, algunas como Twitter, retroalimentan esa cultura del zasca, ¿no? Del puñetazo directo. Me inquieta la extrema derecha, me inquietan los discursos de odio que existen en Europa y también en España. Y el gobierno actual, yo creo que con aciertos y con errores está haciendo lo posible por capear todo esto y también todo lo que le ha tocado, ¿no? O sea, una pandemia, el primer gobierno de coalición desde la Segunda República, la guerra de Ucrania, la explosión del volcán en La Palma, son muchísimas cosas. Entonces, el panorama actual es diverso, convulso, está lleno de contradicciones y ojalá resolvamos grandes problemas como los que he mencionado y como tantos otros, como son la desigualdad de género, el machismo, la discriminación que sigue existiendo, pese a que avanzamos muchísimo, y eso hay que reconocerlo, de las minorías discriminadas, colectivo LGTBI, personas racializadas, personas migrantes, Canarias, que es una tierra de convivencia con lo latino, que probablemente ustedes tengan familiares venezolanos. Mi abuelo murió en San Juan de los Morros, en Venezuela. O sea, en fin, que estamos acostumbrados a una convivencia plural y buenrollera, pues espero que lo canario se le pegue un poco, ¿no? A la política nacional también en ese sentido. Son tantas cosas, esa pregunta es inabarcable, amigos. Pero bueno, yo siempre tengo esperanza. Yo siempre creo que la historia nos demuestra que el ser humano se sobrepone a las crisis y que lo importante es avanzar desde la pluralidad y desde el buen rollo. ¿Crees que la literatura puede ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea? Uf, totalmente, totalmente. Mira, yo soy defensor de viajar, si te lo puedes permitir, porque te abre mentes, te abre mundos, te abre todo, por supuestísimo. Pero qué maravilla que existen los libros, porque para aquellas personas que no se puedan permitir por sus circunstancias viajar, cuando lean van a descubrir todos los universos posibles, de la realidad y de la no realidad. Yo creo que una de las cosas más maravillosas que tiene la literatura es abrir tu mente, conocer historias de personas, conocer paisajes, conocer lugares e incluso conocer emociones que nadie te había enseñado. Hay secuencias, hay diálogos en un libro que de repente ¡buah! Te rascan debajo de la piel y dices, yo esto lo he sentido y nunca nadie me dijo que esto existía. Entonces la literatura es lo mejor. Y cuando eras estudiante, ¿cuál fue tu experiencia en el instituto? ¿Hay algún profesor o clase que te recuerde explícitamente? Bueno, mira, en el colegio, la profesora de lengua, como les digo, me marcó un montón a la hora de escribir, Laura. En el instituto, por centrarme en el instituto, porque es esa la pregunta, tuve 3 o 4 profesores que me influyeron muchísimo. Yo tengo que recordar, yo estudié en el Villalba, en la Orotava, yo tengo que recordar a Áqueca, de filosofía,
tengo que recordar a Antonio de francés, tengo que recordar a Toñi de economía. Esos 3 profesores, fueron tan importantes, tan importantes. Ustedes están en el instituto y saben que es un momento súper especial de sus vidas, porque ya no se sienten niños, tampoco son del todo adultos, están en esa frontera difusa y complicada, están bajo la presión de tener que aprobar la EBAU, están bajo la presión de tener que elegir qué hacen después, si la universidad, si grado medio, si qué carrera, si cuál, si a dónde, si en Tenerife, si en Las Palmas, si en la península, si en el extranjero, y tener buenos profesores que tengan cariño y que confíen en ustedes y en sus distintas capacidades es fundamental. Así que yo guardo del instituto un recuerdo precioso, gracias a esos profesores, como les digo. ¿Cómo crees que la literatura puede ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades como la empatía y la comprensión? Pues gracias a los personajes, gracias a las historias, gracias a los textos, porque yo creo que con tanto libro que hay publicado desde hace siglos, como mínimo hay un libro para cada persona. Y yo sé que sobre todo cuando estamos en la edad del instituto a veces nos sentimos incomprendidos, incomprendida. Como que nuestros padres no hablan nuestro idioma, incluso puede que nuestros compañeros de clase no nos ubiquen, incluso puede que nosotros mismos no nos ubiquemos. Y seguro que hay un personaje, que hay un libro, que hay una trama, que rebuscando encuentras y dices, ¡oh, qué guay! Esto sí que conecta conmigo. Entonces, yo animo a la gente a que lea porque es un universo de emociones y de posibilidades de crecer infinito y sin prejuicios. A quien le fascine Harry Potter, Harry Potter. A quien le fascine el anime, el anime. A quien le conmueva el Principito, el Principito. Quien sea súper pro y con 16 años esté leyendo Lolita o el retrato de Dorian Gray, pues estupendo, pero que no hay prisa. O sea, que todo bien. Lo importante es que conectes con la lectura y que digas, ¡oh, qué maravilla! Y que antes de dormir, en vez de ver una pantalla azul del móvil o estar viendo una serie, dediques 40 minutitos a adentrarte en una fantasía, en una ficción que te va a hacer preguntarte cosas y crecer como persona. Y por supuesto, lo primero de todo, te va a hacer escribir ortotipográficamente bien y cometer menos faltas en los exámenes. ¿Qué papel crees que juegan las bibliotecas y los programas de lectura en la educación de los jóvenes? Son fundamentales. Son fundamentales. La biblioteca es un igualador social. Hay gente que no se puede permitir comprar libros. ¿Esto es así? O que se puede permitir comprar muy pocos libros. Hay gente cuya familia no tiene hábito lector. Entonces, esa gente tiene la posibilidad de entrar en una biblioteca pública y pedir prestado un libro. Y eso es un universo de posibilidades y un igualador de clases sociales increíble. Porque el capital cultural, la capacidad de la palabra, la capacidad de comunicarte te abre muchísimas puertas en la vida, en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Entonces, imprescindible. Y los programas de apoyo al lector, vamos, fundamentales. Que los profesores de literatura se impliquen en animar a la gente a leer, más allá del currículo obligatorio, que yo comprendo que hay textos que nos pueden parecer un ñordazo, con perdón de la palabra, cuando estamos en lengua y literatura, pero el profesor lo tiene que poner porque lo tiene que poner, bueno, pero que el profesor o la profesora tenga la empatía de ir un pasito más allá y decir, yo creo que a Jose le va a gustar estos libros, se lo voy a decir cuando acabe la clase, ¿no? Y combinar eso con los programas lectores reglados y estupendo. Pero vamos, es que leer, chicas, leer es fundamental. Bueno, muchas gracias Marcos por concedernos parte de tu tiempo. Si quieres añadir algo más, pues te escuchamos. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo. Y nada, a vivir, a leer y si quieren incluso a escribir. Un beso muy fuerte. Bueno, chao, muchas Adiós. gracias.